Estoy con mi querida Adriana Braniff, que nos tiene como siempre información. ¿Y cómo estás, Adriana? Te saludo esta mañana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues empezamos mayo, terminaron los primeros 100 días de Joe Biden y el país se siente optimista, Pedro. Sí, hay buenas noticias, estamos vacunados, muchos de aquí en los Estados Unidos hay una tendencia hacia el crecimiento, hay generación de empleo, digamos, en términos generales, el país empieza a despertar. El país se siente contento. Ahora sí que happiness is on the air, porque fíjate que 2/3 de los norteamericanos piensa que el país va en la dirección correcta. Esto es el 64%. Hace mucho que no se sentía este optimismo aquí en los Estados Unidos. La última vez que este país se sintió así fue en diciembre del 2006, cuando 61% decía que el futuro era prometedor. Esto es lo que dice la encuesta ABC Ipsos. El desempeño de la bolsa también pues ha sido mejor que el que se dio en los primeros 100 días de Donald Trump, y de hecho ha sido el mejor desde Truman, el mejor en 75 años. La predicción de Trump de que la bolsa se iba a caer si Joe Biden llegaba a la presidencia, pues falló. Eso es lo que decía Donald Trump antes de que Joe Biden llegara. If I'm elected. If he's elected, the stock market will crash. Okay, let's move on to the next question. Bueno, sí, dice que si Joe Biden resultaba electo presidente de los Estados Unidos, el stock market del Dow Jones sería crash, dice, quebrarán, o sea, se colapsará. Pues mira qué tan lejos, ¿no? Sí, de hecho, en 75 años no había pasado desde Truman. Como les digo, que los primeros 100 días de un presidente tuvieran una bolsa tan alta como lo estamos viendo con Joe Biden. Y en sí pueden o no gustar las políticas de Joe Biden. Los mercados, hay que decirlo, es real, no es una predicción o un indicativo de que la economía sea sana, pero sí es un indicador de que hay algo positivo allá en el horizonte. Biden dejó claro que su presidencia iba a ser de acción. Vimos que emitió varias órdenes ejecutivas, pasó este paquete económico de ayuda por el COVID de 1.9 trillones, lo pasa sin ningún voto republicano, por cierto, aceleró la vacunación, como bien tú lo decías en el principio. Hoy la mitad de los adultos aquí en Estados Unidos tienen al menos una dosis de la vacuna. Propuso otros 2 paquetes de inversión, uno para la infraestructura, otro para programas sociales. Ambos aún tienen que pasar por el Senado y estamos hablando con estos 2 de 4 trillones de dólares. Y con este contexto, algunos de los análisis de este fin de semana post discurso de Biden del miércoles, pues se centraban en el rol que el gobierno va a tener en esta nueva administración y lo comparaban con el de Ronald Reagan. Y resulta que son diametralmente opuestos en ideas. Un artículo que me pareció muy interesante y que quise traer para compartir con el auditorio es uno de Los Angeles Times, que llama a Joe Biden el anti-Reagan. Hace 40 años, Ronald Reagan hablaba en el Congreso igual que lo hizo Joe Biden el pasado miércoles, y anunciaba propuestas diametralmente opuestas a las que anunció Joe Biden. Proponía Ronald Reagan el recorte en el gasto público, recorte en el gasto gubernamental. Biden pues va a gastar 6 trillones de dólares si el Senado lo aprueba. 1.9 fue para el rescate económico del COVID y faltan 2.3 trillones para infraestructura, 1.8 para programas sociales y educación. Así es que las ideas económicas de Biden están basadas en principios opuestos a los de Reagan. Hace 40 años, en 1981, Reagan enfrentaba una crisis y decía: el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Así lo decía. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Sí, dice, en esta presente crisis, el gobierno no es la solución para el problema, el gobierno es el problema. Esas eran las típicas declaraciones de Ronald Reagan. Era un hombre que sorprendía con sus retruécanos porque le daba la vuelta a tu pensamiento. Llegabas a pensar, a veces hasta que él era el primer enemigo de un gobierno organizado.
Así es, y bueno, él también decía estas palabras que ya son icónicas cuando decía que las palabras más terroríficas del inglés eran soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Una frase ya clásica de Reagan, ¿no, Pedro? Que más que histórica, pues podemos decir que es política y que hoy cobra sentido recordarla y traerla sobre la mesa, Pedro, porque pues Biden el miércoles dijo lo contrario, exactamente lo contrario. Para Biden, el gobierno es la solución, contrariamente a lo que dice Ronald Reagan. Quiere un gobierno grande. Joe Biden quiere un gobierno popular otra vez. Ronald Reagan quiere un gobierno pequeño. Biden cree que el gobierno debe jugar un papel importante, activo, y por eso necesita esa gran inversión que está tratando de pasar y que aún tiene que pasar por el Senado. Como dijimos, las ideas económicas de Reagan se centraban en la idea de que el recorte en el gasto gubernamental era bueno para la economía, que ayudar a la gente la hacía apática. Eso pensaba Ronald Reagan. Los argumentos o las ideas de Biden son lo opuesto. Dice, estimulemos la economía gastando. Si el gobierno invierte en ciertas áreas, eso genera empleos, dice Biden, y eso es bueno para la economía. Reagan recorta el gasto gubernamental, recorta los programas sociales, desregula los negocios. Biden apoya la idea de regula a los negocios para preservar el medio ambiente. Eso es la gran comparación que me pareció muy interesante, aunque hay que dejar claro que Biden no es el ultraizquierda, o sea, no es Bernie Sanders. De hecho, era el candidato demócrata más de centro de todos los que teníamos. Biden en sus años del Senado pues tenía una reputación de moderado. Y sí, las medidas que ahora vemos se inclinan más hacia el centro izquierda, a decir de algunos, pero a decir de los análisis que revisé este fin de semana, no pueden calificarse de socialistas porque pudieran ser más bien una forma diferente de capitalismo, Pedro. Pues sí, no se puede pensar que quien ocupe una silla en una oficina oval tenga un sentido socialista de las cosas. Socialismo como el socialismo que entendemos, que fue, por cierto, una de las banderas que estuvo constantemente esgrimiendo el Partido Republicano. Decían, viene Biden y con esto viene el socialismo. Y pues no, incluso el propio Biden ha llegado a decir que él es de los primeros que se ciñe a las reglas del capitalismo norteamericano que le dan vida a la economía norteamericana. Lo que está tratando ahora de hacer es promover impuestos que paguen los que más dinero hacen, los que más dinero tienen para repartir en los enormes programas sociales que tendrán que hacerse desde la oficina oval. De hecho, Pedro, este tema del gasto gubernamental y los impuestos divide a los norteamericanos. 47% piensa que los impuestos deben seguir igual, pero por otro lado, el 55% de la gente, de los norteamericanos, piensa que el gobierno federal debe hacer más para resolver los problemas, en contra del 41%. Eso es lo que dice la gente. De hecho, la economía comienza a moverse, Pedro. Después de la depresión pandémica que tuvimos, el Producto Interno Bruto, que sí es un indicador económico, por cierto, en el primer cuarto creció 6.4%. Y este fin de semana escuchaba yo a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que decía que el gasto en infraestructura no iba a provocar una inflación persistente porque se iba a repartir en 15 años. Es decir, esta inversión en infraestructura va a tardar 15 años en pagarse. Y decía, si acaso hubiera inflación, dice que la Fed tiene las herramientas para apalear esta inflación. Eso es lo que decía este domingo Janet Yellen en esta entrevista en Meet the Press, que me parece muy interesante. Y bueno, hay que ver cómo Joe Biden logra implementar su agenda económica. Biden tiene la mayoría en la Cámara. Biden tiene el empate en el Senado. Kamala Harris es la del voto de desempate, sí y no, porque se necesitan 60 votos de senadores para pasar las propuestas por una cosa que se llama filibuster. Pero pues Biden sabe que en 2 años esto puede cambiar. En noviembre son las elecciones. Se va a elegir a 435 representantes en la Cámara, a 1/3 de los 100 senadores, y pues en este momento tiene todo el escenario positivo para pasar el cabildeo. De hecho, está comenzando una gira por todo Estados Unidos para promover justamente este paquete en infraestructura, Pedro. Muy bien, pues ahí va el gobierno de Biden y tratando con ello de rescatar mucho de lo que se perdió en tiempo de Donald Trump, que si bien es cierto,
tuvo su proceso de estímulo a la economía y el crecimiento, de repente vino un frenón, vino la pandemia, vino un cambio de gobierno y ahora Joe Biden tiene todo por delante, esperando que aproveche estas oportunidades. Y como siempre, gracias, querida Adriana. Estaremos en comunicación más adelante. Claro que sí, Pedro, que tengas un excelente lunes. Gracias, claro que sí.